Dios les bendiga, hermanos. Para la gloria del Señor, aquí estamos para predicar la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta mañana tan hermosa. Amén. Pues el Señor me hablaba a mi corazón para compartir esta enseñanza con todos ustedes. Para la gloria del Señor, es palabra del Señor. Y voy a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente por este hermoso día que nos has dado, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra, por abrir estas puertas, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a los oídos de todos aquellos que desean escuchar la verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos a todos aquellos que van a escuchar tu palabra y a los que no, Padre, también. En el nombre de Jesús, pero que así todos estemos unidos como hermanos en un solo sentir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Entonces voy a compartir esta palabra que se llama maldiciones, ataduras y ligaduras. Amén. Pero es sobre las maldiciones, más bien. Y si podemos empezar esta enseñanza del Señor, amén, en Lucas 4:18, amén, y así dice la palabra del Señor. Vamos a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lo mismo dice en Isaías 61:1, donde aquí en Lucas 4:18 se está cumpliendo. Amén. Esa profecía de Isaías en el Señor. Amén. Entonces él era el enviado para liberar. Amén. Para liberarnos a todos nosotros. Amén. Entonces nosotros, el Señor nos quiere liberar. Amén. Nos quiere liberar de las maldiciones, de las ataduras que hay en nuestras vidas. Amén. Acuérdese que el Señor dice aquí que vino a los ciegos, a los oprimidos, a los que están en cautiverio, amén, a los que están atados, ligados a maldiciones. Pero vamos a seguir leyendo para entender la enseñanza del Señor. Amén. Vamos a Deuteronomio 28:1-4. Amén. Vamos a Deuteronomio 28:1-4. Para la gloria del Señor. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leer, dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito será en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bueno, pues como dice en Lucas 4:18, que el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Amén. Vino primero a Israel. Amén. Y ellos no lo recibieron. Amén. Él venía a poner en libertad a los oprimidos, a darle vista a los ciegos. Amén. ¿Por qué estaban ciegos? ¿Por qué estaban oprimidos? ¿Por qué estaban en maldición en vez de estar en bendición? Amén. Porque aquí hay dos. Hay
Una es bendición y otra es maldición. Y mire aquí, dice el Señor, desde ese tiempo, desde esa época, dice que el Señor dio bendición y dio maldición. Amén. Entonces hay bendición para los hijos de Dios, pero también hay maldición para los hijos. ¿Por qué? Ahorita vamos a seguir más adelante explicando esto. ¿Por qué? Porque en este tiempo miramos que esto se lo dio a su pueblo. Amén. No a los de afuera, no a los gentiles, no a los paganos. Se los dio a su pueblo. Igual ahora nosotros nos lo está dando a los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Amén. Hemos nacido de nuevo. Amén. Porque el mundo, dice la palabra, que ya está condenado. Amén. Entonces vamos a leer ahora, voy a leer solo hasta el 4, si usted quiere leer todo sobre la bendición, puede leerlo, pero voy a leer ahora sobre la maldición. Voy a leer el versículo 15 y 18 de Deuteronomio 28. Vamos al 15. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tus canastas y tu asesta. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Hasta el 18 voy a leer. Si usted quiere seguir leyendo, amén. Pero hermanos, aquí está la bendición y la maldición. Amén. Por lo que estamos viendo aquí, la bendición es parte de la obediencia y la maldición es parte de la desobediencia. Amén. Entonces, nuestro Señor vino para liberarnos de las maldiciones. Amén. También ahora nosotros, ¿verdad? Los que antes éramos gentiles, pero que ahora hemos sido injertados en el olivo que es el Señor para alcanzar estas maldiciones, porque no éramos el pueblo de Dios. Amén. Pero ahora, gracias a la misericordia del Señor, vamos a alcanzar estas bendiciones. Amén. Entonces el Señor vino para liberarnos, pero también vino para enseñarnos. ¿Y qué nos enseña nuestro Señor? A obedecer, porque por medio de la obediencia vamos a alcanzar la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Pues más adelante lo vamos a leer, pero es la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a Gálatas 3:13. Amén. Para la gloria del Señor. Gálatas 3:13. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Entonces, amén, nuestro Señor murió en una cruz de maldición por causa de nuestras maldiciones. Amén. Por causa de nuestras maldiciones, ¿por qué? ¿Y por qué Él murió? Para ser libres y ser bendecidos, porque Él nos enseña a obedecer al Padre. Amén. Entonces, el Señor murió en una cruz de maldición, que era para todo aquel que venía con maldición en su vida, que no era obediente, amén, que no obedecía a la ley. Entonces, la ley nos enseña a obedecer, amén. No hacerlo por ley, sino por gracia y misericordia, pero cumplimos con la ley para ser obedientes. Amén. Es un ejemplo como si nos pasamos un semáforo en rojo, usted ya está desobedeciendo.
Amén. Ahí la ley no está en el orden. Amén. Lo mismo es en el Señor cuando nos pasamos una desobediencia al Señor, no estamos en el orden, no queremos sujetarnos. Entonces viene la maldición a nuestras vidas. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces el Señor vino a quitarnos las maldiciones para bendecirnos. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros estamos en tantas cosas? Estamos atados, hay maldiciones en nuestra vida, hay ataduras, hay ligaduras. Amén. Que hay en nuestra vida. Pero vamos a seguir leyendo para entender. Entonces voy a regresar a Deuteronomio 28:1. Esta es la bendición que el Señor quiere para nosotros. Esta es la bendición que por causa de la obediencia el Señor quiere para nosotros. Amén. Entonces dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos. Acordémonos cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento para nosotros ahora. Amén, hermanos. Y ese mandamiento, cumpliéndolo, vamos a cumplir todos los demás mandamientos. Porque si amamos a Dios, vamos a cumplir con todo lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Ese es el primer mandamiento. Amén. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está diciendo, amén, dice, me quedé en donde dice, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:6? Que dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Señor. Amén. Vamos a ir a gobernar. Amén. Cuando salgamos de esta tierra, aquí tal vez no gobernamos, no hacemos nada, solamente somos siervos del Señor, pero en el Señor, cuando estemos con Él, Él nos va a dar, nos va a llenar de su gloria. Amén. Dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Entonces, esto se trata de ser obedientes. Amén, hermanos. Para la gloria del Señor. Esto se trata de que seamos obedientes. Entonces, la bendición, el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino para enseñarnos a obedecer y para sujetarnos a la obediencia. Entonces, por causa de eso, de la obediencia a nuestro pastor, a nuestro pastor, amén, pastor de los pastores, amén, por causa de obedecer, amén, el Señor nos va a bendecir abundantemente, pero acuérdese de la desobediencia también que trae maldición. Entonces, dice, si podemos ir a repetir a Deuteronomio 28:15, amén, vamos a leer, dice el 15, para la gloria del Señor. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Entonces, por causa de la desobediencia, ya miramos aquí, bíblicamente nos alcanzan las maldiciones. Amén. Entonces, hay cuando hay desobediencia, amén. Entonces, es por eso que tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, estar en humillación y en arrepentimiento, porque somos pecadores, dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no se humillan delante del Señor? Pues están viviendo en desobediencia, porque tenemos que vivir en humillación, en arrepentimiento, porque somos pecadores desobedientes, amén. Pero el Señor vino para liberarnos, para liberarnos, para enseñarnos a obedecer. Y parte de la obediencia es que nosotros nos humillemos delante de Dios y nos arrepentamos de nuestros pecados.
clamando al Señor. Dice, clama a mí, yo te responderé, amén, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vamos a Juan 8:44. ¿Por qué viene la desobediencia? Amén. Por esta causa. Vamos a leer en el nombre de Jesús, a la gloria del Señor. Juan 8:44, en el nombre de Jesús. ¿Por qué causa viene la desobediencia? Amén. Pues por esta causa. Vamos a leer. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que el Señor lo reprenda. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces, por esta causa, por los deseos es que viene la obediencia y la desobediencia, por vuestros deseos. Entonces aquí nuestros enemigos, amén, nuestro enemigo por medio de nuestros deseos es que viene la desobediencia a Dios. Amén. Tal vez nosotros queremos desobedecer a Dios, pero en nuestros deseos desobedecemos a Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles deseos somos los que estamos cumpliendo? ¿Los deseos del diablo o los deseos de Dios? Los deseos de Dios es estar con el Señor, leer su palabra, estar en su presencia, tener hambre y sed de justicia, estar en la iglesia, congregados. Esos son los deseos de Dios. Amar al Señor, amén, buscarlo día con día, amén. Esos son los deseos de Dios. Pero ¿cuáles son los otros deseos? Los deseos del mundo, de la vanagloria, de la altivez, del orgullo. Amén. Entonces debemos examinarnos. Amén. Entonces dice en Juan 10:10. Amén. Dice que el diablo solamente vino para matar, robar y destruir. Amén. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuáles son los deseos que usted tiene en su corazón? ¿Qué deseos son los que usted cumple? ¿Los deseos del diablo o los deseos de Dios? Amén, porque aquí hay dos hijos de Dios, hijos del diablo. Amén. Entonces, por los deseos, por sus frutos os conoceréis, dice el Señor. Amén, en su palabra. Entonces, frutos malos o frutos buenos. Amén. Entonces depende de nuestros deseos. Nosotros estamos siendo obedientes o desobedientes al Señor. Entonces por esa causa viene bendición o maldición. Amén. Esto para la gloria del Señor. Entonces, hay muchas cosas. Mire, quiero dar un ejemplo. En Lucas 13:16 hay maldición en nuestra vida. Nosotros no nos damos cuenta, decimos, somos hijos de Dios, hemos recibido al Señor, vamos a la iglesia, pero no se da cuenta que hay una maldición de pobreza en su vida, o una maldición de ceguera espiritual en su vida, o una maldición de atadura en su vida, una maldición que tal vez su papá, su mamá de pequeña, amén, de pequeño le echó, amén, o maldición, o ligadura, atadura de que, amén, de que fue al brujo, amén, de que hizo hechicería, amén. Todas esas cosas son maldición, amén. Y usted puede decir, ya me arrepentí, ya todo, amén, pero necesitamos, como dice la palabra, todos los días, amén, a santificarnos en el Señor. Entonces dice, porque tal vez usted puede tener una maldición de que no puede dejar el alcohol o la droga, o no puede dejar la vanidad, no puede dejar esto, lo otro, y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy en el Señor, porque no ha dejado que el Señor guíe su vida y no ha sido obediente. Amén. Entonces vamos a leer en Lucas 13:16, a poner este ejemplo para la gloria del Señor. Lucas 13:16. Amén. Mire, aquí hay un ejemplo. Dice, vamos a leer, dice así. Dice, y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó
y glorificaba a Dios. Amén. Permítame, 13:16. Sí. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Amén. Entonces, dice el 11, y había ahí una mujer que durante 18 años, aquí era donde yo quería explicar, leer, dice el 11, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Amén. En otra versión dice que la mujer estaba atada por el diablo. Amén. Estaba ligada. Amén. Por el diablo. En otra versión dice. Amén. Pero aquí dice que había una mujer durante 18 años que tenía una enfermedad causada por un espíritu. Aquí dice, por un espíritu inmundo. Amén. Y dice, hija de Abraham. Amén. Que esta era una hija de Abraham. Ok, entonces lo que quiero decir aquí, hermanos, es que el Señor liberó a esta mujer de esa atadura, de esa ligadura, amén, siendo hija de Abraham. El Señor vino a los suyos, amén. No todos lo recibieron, amén, pero muchos sí fueron sanados, liberados de esas ataduras y ligaduras. Esta mujer durante 18 años había sido atada, ligada. ¿Cuántos años tenemos nosotros con algún deseo que no podemos dejar y que sabemos que no le agrada a Dios? Amén, pero que está ahí y no nos hemos podido liberar. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes y no hemos clamado al Señor. Amén. Debemos clamar al Señor. Él es el único que puede liberarnos, como lo dice Lucas 4:18. Él vino a liberar a los ciegos oprimidos. Mire, tengo otro ejemplo en Juan 15:13, donde dice, habla de Sansón. Amén. Donde Sansón fue atado, ¿para qué? Para sacarle los ojos. Amén. ¿Y cuál fue su primer deseo que lo ató a Sansón? Pues los deseos de su carne. Amén. Los deseos de su carne lo ataban a él. Lo ataban los deseos de su carne. Amén. Acuérdese puede usted ir a Jueces 15:13 y leer allí. Amén. ¿Cuántas veces lo ató Dalila? Amén. Entonces los deseos de su carne fue el primer deseo que a él lo ató. El otro deseo fueron sus enemigos. Acuérdese que después de ser atado, sus enemigos venían y lo querían atrapar. Amén. Entonces, muchas veces el Señor nos da la oportunidad de zafarnos de las ataduras de nuestros enemigos, que el Señor los reprenda, los espíritus inmundos, los demonios. Amén, que el Señor los reprenda. Amén, el enemigo viene y nos quiere atar con ese deseo a las drogas, con ese deseo al alcohol, con ese deseo al sexo, con ese deseo a todas esas cosas. Vienen nuestros enemigos, amén, pero Dios nos libera, amén, pero otra vez nosotros caemos en la desobediencia, amén, como Sansón. El Señor lo liberó varias veces, pero otra vez caía en desobediencia, amén, hasta que cayó completamente. Y mire, a sus enemigos lo dejaron ciego. ¿Para qué lo quieren atar a usted sus enemigos con esos deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida terrenal? ¿Para qué? Para que usted caiga y para quitarle la visión, para quitarle la visión celestial, para quitarle esa visión que Dios le quiere dar. Jesucristo nos quiere dar por parte de la obediencia, que es esa visión al cielo, esa visión de irnos con Él, que nuestra riqueza no es aquí, es en el reino de los cielos. Amén. Entonces el Señor quiere quitarle esos deseos que lo están tumbando a usted, a mí, a cualquiera de nosotros, porque aquí dice que Sansón era parte del pueblo, era hijo, y esta mujer encorvada también era hija
hija de Abraham, parte del pueblo en ese entonces de Israel, amén, porque el Señor vino a los suyos primero, pero ahora nosotros ahora somos parte del pueblo también, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad, amén. Y somos libres como Sansón, como esta mujer, pero por causa de desobedecer al Señor, de no querer ser obedientes, otra vez nos vuelven a atar nuestros enemigos, que el Señor los reprenda, pero si seguimos adelante firmes en Jesucristo, el Señor viene y nos libera y nos libera. Amén. Entonces, vamos para terminar, hermanos, voy a volver a leer Lucas 4:18, amén, donde dice que el Señor ha venido. Entonces, el Señor, ¿a quién vino, hermanos? Vino a los que están ciegos, vino a los Sansones, amén, a las Sansonas, amén, vino a los que sus enemigos ya los han atado, los han ligado, amén. Hay ataduras, hermanos, hay ataduras, hay ligaduras, hay maldiciones. Usted no sabe, dice que desde la segunda, tercera y cuarta generación el Señor dio maldición y bendición. Segunda, tercera y cuarta generación. Usted puede ser que venga en la primera, segunda generación y usted dice, ¿por qué nunca me rinde mi dinero? Hay una maldición, hermano. ¿Por qué siempre me da esta enfermedad y no se me quita? Ahí es una maldición, es un espíritu inmundo, como lo decía en Lucas 13:16, de la mujer encorvada. Era un espíritu inmundo que estaba en ella durante 18 años y era hija de Abraham, hija del pueblo, amén. Entonces, del pueblo de Dios. Amén. Entonces nosotros también así estamos muchas veces. Amén. Aunque estamos en el pueblo, estamos entre el pueblo, estamos en el pueblo de Dios, estamos en el Señor, pero por la causa de nuestra desobediencia, no puede venir la bendición a su vida. Amén. Siempre vive en pobreza, no le rinde nada, siempre vive en esto, en lo otro. ¿Por qué? Porque hay una maldición de sus antepasados, de su bisabuelo, de su tatarabuelo. Amén. Usted no sabe que nosotros venimos en los lomos de nuestro Padre, nuestros padres. Amén. Voy a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Amén. Entonces, y la recuperación y la vista a los ciegos. El Señor quiere otra vez darnos esa vista, amén, de abrirnos nuestros ojos, porque nuestra mirada no está aquí en la tierra, está en el cielo, amén. Ya cuando estamos mirando somos en la tierra, entonces estamos ciegos, hermanos, porque nuestra visión no está aquí, está allá en el reino de los cielos. Entonces el Señor quiere darle la vista, amén, de esos enemigos que lo han atado y ligado en su vida. Amén. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues solamente el Espíritu Santo, amén, sobre nosotros nos puede a nosotros, como a Sansón, dice que él venía sobre él el poder de Dios y él se desataba de todo. Amén. Entonces necesitamos la unción, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para desatarnos de aquello que nos está atando. Y para la gloria del Señor, hermanos, el Señor me hablaba para compartir esto. Amén. Y cómo el Señor nos quiere desatar. Esto lo voy a decir porque voy a seguir con la siguiente lección, pero el Señor, por medio de la administración y la limpieza del alma y del espíritu que están contaminados del mundo y de los deseos terrenales, amén, el Señor nos quiere liberar, amén, para enseñarnos a obedecer y bendecirnos, dándonos vista a una visión celestial, bendición eterna, vida eterna, amén, hermanos. Entonces nuestra bendición es la vida eterna, amén, porque ahora estamos en el espíritu. Ya en aquel tiempo era terrenal porque estaba el Señor operando en su pueblo, pues en
para llevarlos a la tierra prometida, que es Israel. Amén. Pero ahora nosotros, dice, amén, ahora nosotros es por el espíritu espiritual. Entonces voy a seguir compartiendo esta enseñanza sobre las maldiciones, ataduras y ligaduras. Examine su vida, su corazón, hermano, cómo está su alma, cómo está su espíritu, si hay algún deseo que usted sabe que no es de Dios y no puede liberarse de ese deseo. Amén. Es porque allí hay algo que usted no le ha abierto a Dios. No le ha confesado ese pecado. Amén. Dice en Proverbios, dice, confesad vuestros pecados y prosperará. O sea que si no confesamos vuestros pecados, no vamos a prosperar. Y esta prosperidad no es tanto terrenal, amén, sino espiritual, porque dice la palabra del Señor, no hagáis tesoros en la tierra, amén, sino hacer tesoros en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser bendecidos espiritualmente con esos 9 frutos del Espíritu Santo, bendecidos en los dones, en los talentos, bendecidos en el Señor, para servir al Señor y para la gloria del Señor. Pero si no podemos danzar, ¿qué es lo que lo ata a no poder danzar al Señor? Si usted no puede gritar, no puede predicar, gritar, dar un gloria a Dios, un amén, un aleluya, por la vergüenza, ¿qué es lo que lo está atando? Un espíritu inmundo. Si usted no puede levantar sus manos, llorar, clamar al Señor, a usted lo está atando un espíritu inmundo, está en maldición. Si no puede predicar la palabra del Señor, amén, no puede, tantas cosas, hermanos, que podemos estar atados, amén. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia y porque no dejamos que verdaderamente Jesucristo gobierne, amén, nuestras vidas. No dejamos que el Rey entre a nuestra casa y Él reine, Él gobierne en nosotros. No se lo estamos dejando porque no queremos ser obedientes a su palabra. Amén. Entonces, hermanos, voy a seguir compartiendo para la gloria del Señor. Dios me los bendiga y gracias por escuchar la palabra del Señor, la verdad. Amén. La palabra del Señor, bíblicamente hablando. Amén. Escudriñe el mensaje, escudriñe los versículos. Amén. Para la gloria del Señor. Dios me los bendiga.